Gracias. Pues buenas tardes a todos. Os voy a hablar de uno de los productos que nos falta por desarrollar, como bien ha comentado Elena, que es Luca Store. Luca Store se centra en los espacios físicos. Dentro del retail no vamos a hablar de la parte de e-commerce, vamos a hablar de los espacios físicos. Inicialmente puede parecer una contradicción, ¿no? Porque si hablamos de Big y de data, más datos que en el online no hay en ningún sitio. Pero es que el online ya ha nacido para procesar esos datos y para sacar todo el rendimiento de ellos. El Big Data tiene que resolvernos problemas complejos, problemas complicados, llegar allá donde no es obvio llegar, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ver, cómo llegar a tener una información parecida al online dentro de el conocimiento de los espacios físicos de venta y de relación con los ciudadanos. No solo se trata de vender. ¿Y cuál es la situación de partida? Pues partimos de un contexto completamente y totalmente omnicanal, donde el usuario actúa y interactúa con las organizaciones, con las marcas, con las tiendas, como quiere y cuando quiere. Lo decide él y además en continuo cambio. No es algo preestablecido, sino que se va produciendo. Pues de repente en una tienda te ofrecen comprar en el físico y te lo mandan a casa. O compras en el online y lo recoges en una tienda. Todo eso se va mezclando, lo cual hace que sea muy necesario tener las mismas medidas que vamos a tener en un contexto que en otro, en todos los canales, porque el usuario nos va a obligar a tener que mezclarla toda y tenemos que estar preparados para ellos. ¿Y en qué sectores se produce esto? Como os comentaba antes, no se trata solo del retail moda, que es lo típico y lo que más nos gusta en general, por lo menos a mí, sino en otros contextos muy diferentes. Las farmacias, las gasolineras, los centros de atención al ciudadano, las universidades, los centros de alimentación, los centros comerciales multisector, todo lugar donde se produce, en realidad, una relación con los consumidores, con los usuarios, con los ciudadanos. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos hemos centrado aquí? Pues porque la realidad de nuestros días es que la mayoría de las transacciones económicas, las ventas, se realizan en el canal presencial. Pues como veis, la pendiente además es constante y creciente, es decir, que en los próximos años nos espera pues más o menos más de lo mismo. Evidentemente tenemos ejemplos en los que se invierten los datos, ¿no? Pero es más o menos global, estaréis conmigo, en que es más o menos lo que suele ocurrir en casi todos los casos. Es decir, que partimos de un entorno donde el físico es el canal prioritario y presencial y principal para las ventas. Y además, de ese 10% que veíamos, mala suerte. La mitad de la tarta se la come Amazon. No en todos los sectores, pero cada vez en más y además en muchos. Entonces, la atención que tenemos que poner al canal presencial tiene que ser muy, muy relevante. Además, tenemos que intentar tener herramientas parecidas a las que tiene ese que se está comiendo la tarta, ¿no? Para intentar llegar a algo similar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues queremos tener las mismas medidas. Exactamente lo mismo. Y eso es lo complejo, y ese es el reto. Y eso es lo que os queremos contar hoy, que podemos hacerlo. Y podemos hacerlo con distintas herramientas que nos van a habilitar, pues, ver eso que el e-commerce nos da de forma directa, pues verlo en nuestra tienda física. Pues, quién nos visita, cómo es mi entorno, ¿no? Quién está próximo a mí en mi tienda, de a quien consigo atraer y meter en mi tienda, quién compra. Y luego, lo que nos encanta a todos, los ratios, ¿no? O sea, sobre todas esas medidas, hacer ratios sobre todo. Pues eso lo vamos a poder conseguir con el producto de Luca Store. ¿Y cómo? Pues fijándonos en el objetivo, que es esas medidas. ¿No las podemos conseguir? Intentemos obtenerlas de otra forma. No las tenemos nativas. ¿Por qué? Porque la tienda
las interacciones se producen, lo único que no son digitales. Yo voy por la tienda, ¿no? Y voy paseando por un sitio, paso de una tienda a otra, me centro en una planta, pues resulta que yo no visito la planta de niños, no tengo niños, es lo que tiene. Esos comportamientos se producen, pero son comportamientos analógicos, no están digitalizados. Pues lo que pretendemos es ayudaros a digitalizarlos. Y una vez que está digitalizado y almacenado esos datos de una forma u otra, vamos a ser capaces de llegar a esas medidas que os comentaba al principio. Bueno, esta frase no he dicho que me la quiten de milagro, porque es que está un poco vista, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Y como decía, creo que Chema al principio, no es que no se haya medido hasta ahora, porque todos nuestros antepasados, entre comillas, han mejorado sus puntos de venta, han mejorado sus ratios de venta. Se ha producido una evolución en el sector. No es que no se midiera, es que en muchos casos se actuaba bajo la intuición, bajo unas medidas muy, muy acotadas. Lo que queremos es ayudaros a que actuéis con unas medidas concretas, exactamente igual que lo haríais en el e-comercio online. ¿Y en qué nos basamos desde Luca? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor y nuestras herramientas para realmente facilitaros esa información? Pues lo que hemos estado viendo durante toda la sesión. El Smart Step, ¿no? O sea, todos nosotros móviles, yo en mi caso llevo 2, ¿no? Y vamos dejando huellas por donde vamos pasando. Además de eso, en las tiendas cada vez hay más sensores, hay más elementos que permiten, usados adecuadamente y cruzándolo todo ello, obtener más información sobre cuál es nuestro comportamiento en tienda. Podemos llegar a saber hasta que en ese rincón nunca pisa nadie. Tienes 3 metros cuadrados en la Gran Vía en los que nunca pisa nadie. Pues eso podemos llegar a saberlo a través de colocar sensores en la tienda. Y eso unido a todo el conocimiento y todas las herramientas disponibles y que ya hemos visto a lo largo de toda la tarde que somos expertos en usarlas, de análisis de datos y de ver más allá, ¿no? Que es de lo que se trata, ver más allá. Lo que ya sabéis, os da igual. Tenemos que daros un adicional, ¿no? Pues eso es lo que pretendemos con Luca Store. Y lo hacemos con un enfoque de fuera adentro. Es decir, si vuestro espacio de análisis está aquí, partimos desde aquí. Vamos a poner una comunidad autónoma y nos vamos acercando. ¿Cómo? Pues de la comunidad autónoma os damos datos, por ejemplo, de un barrio de una ciudad, ¿no? Y seguimos haciendo zoom y nos acercamos a vuestro área, a vuestro entorno, donde tenéis vuestro área de actuación en tienda. Y nos metemos en la tienda. Como os decía, la tecnología lo permite hacer este zoom que nos dé toda esa información que requerimos para mejorar ¿el qué? Pues vuestros objetivos, que es o mayores ingresos o reducir el gasto o mejorar la experiencia de cliente. Tendréis algunos diferentes, pero se podrán asimilar a cualquiera de estos 3. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos 2 grandes casos de uso asociados al Store o al Luca Store. Uno asociado a la planificación, dónde colocamos las tiendas o dónde las cerramos, o cómo se está comportando una tienda respecto a otra. Es decir, que aquí nos da una serie de medidas asociadas a los entornos donde están situadas todos los puntos de venta. Y además, luego, el otro gran bloque es cómo se está comportando una tienda determinada. Además, te permite hacer comparativas entre unas y otras y llegar a tener un conocimiento, tener información. Los datos no valen para nada. Lo que vale es la información, que es la que os va a permitir soportar o dar soporte a la toma de decisiones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en 8 grandes casos de uso. ¿Vale? Pues todo lo que es la optimización
de la colocación de los puntos de venta, partiendo de no tengo ninguno, no tengo ningún conocimiento previo, ¿qué lugar es el mejor para colocar mi tienda? O ya tengo conocimiento y sé lo que ocurre en una determinada zona, pero quiero expandir mi negocio. Y a partir de ahí, pues hacer una comparativa con tu competencia o ver si realmente estás capturando todo lo que hay a tu alrededor. Y luego, por supuesto, toda la conversión de ese contexto sobre el que has situado finalmente tu tienda en ventas, que es de lo que se trata, ¿no? Pues, ¿cuál es tu capacidad de traer clientes? De esos clientes que están en tu contexto, ¿cuáles dan el paso de entrar a tu tienda? Y una vez que lo han dado, ¿cuáles realizan compras? Todo ello junto, pues, permite tener una información muy similar, muy parecida a la que se tiene desde un comercio electrónico, desde el online. En muchos casos son estimaciones, son datos estadísticos, pero partimos, por ejemplo, en Smart Step, producto en el que nos basamos sobre todo para la parte macro, digamos, del zoom inicial, partimos de unas cuotas de mercado de un 30 o un 40%. En algunos sitios llegamos hasta el 45% de cuota de mercado. ¿Qué herramienta estadística tiene esa muestra? Ojalá las encuestas del CIS y demás tuvieran esa muestra para poder darnos unos datos más cercanos a la realidad. Pues nosotros partimos de esa ventaja, que tenemos una muestra de datos inicial muy relevante. Y sin más, voy a dar paso a Jesús, muchas gracias, y a Elena, para que de primera mano os cuente cómo Luca Store pues, les ha ayudado en su negocio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Luca por invitarnos a participar. Bueno, yo soy Jesús Hernández, yo soy el subdirector de La Vaguada, me encargo del área de marketing e innovación del centro comercial. Y estamos aquí porque nosotros recibimos, La Vaguada es el primer centro comercial que hubo en Madrid hace 34 años. Somos el primer centro comercial en cuanto a afluencia. Recibimos aproximadamente 25 millones de visitas al año, o sea, un big data grande que podemos obtener de ahí. Pero sabemos pocas cosas más. Sabemos 25 millones de visitantes y ahora con Luca podemos saber unas cuantas cositas más. Pasamos al caso que se llama Battleground y empezamos a comentar un poquito. Supongamos que esas tres áreas que están marcadas en la presentación son tres centros comerciales. No hemos podido sacar datos de verdad, bueno, espero que lo podáis entender, pero supongamos que esos tres áreas son tres centros comerciales. Podemos obtener algo ahora, gracias a la información que obtenemos de Luca, datos de esos tres centros comerciales. Supongamos que uno es La Vaguada y otros dos son nuestros dos principales competidores. Hasta ahora yo no sabía nada de lo que pasaba fuera de mi centro comercial. Con esta información, como podéis ver, podemos sacar información sobre edad, sobre género, sobre sexo, perdón, sobre niveles de renta y nivel de poder adquisitivo. Y no solamente eso, sino que es nuestro, que eso bueno, lo podíamos obtener a través de encuestas, sino también del resto de los centros comerciales. Antes comentaba, creo que ha sido Elena, hablaba de la importancia de la observación. No estamos preguntándole a nuestros clientes, no estamos preguntándole a nuestros visitantes qué es lo que hacen. Es una de las cosas que yo llevo ya casi 10 años en el mundo de los centros comerciales, es una cosa que siempre me llamaba la atención. Es decir, si a mí alguien me pregunta cuánto tiempo suelo estar en La Vaguada, hombre, yo sí, unas 8 o 9 horas. Pero cualquiera de vosotros cuando venís a un centro comercial, si os preguntan cuánto tiempo está, y es una de las principales variables que nosotros podemos manejar, ¿qué respondemos? Pues más o menos lo que creemos. Con esta información podemos, con este dato, con Luca, podemos saberlo, tanto de nosotros como del resto. Podemos saber lo que está marcando Elena. Podemos sacar la información sobre la renta y demás opciones. Cómo se comporta, esos datos no son reales, como podéis ver los sábados y los domingos nosotros tenemos bastante más afluencia de la que aparece ahí marcada, pero es una cuestión de información que obtenemos no solamente nuestra. Si quieres pasamos a la siguiente información.
hay una parte que en el e-commerce que decían antes, yo vengo hace muchos años, empecé en el mundo del e-commerce y manejamos un montón de información que cuando me paso al mundo de los centros comerciales no tenemos. Y esta parte de que Amazon llega y el apocalipsis de los centros comerciales, que últimamente se oye mucho, nosotros en La Vaguada lo damos la vuelta, es decir, vamos a aprender de ellos, qué están sacando ellos, qué información tienen ellos que nosotros podamos adaptar. Luego, los visitantes, sea un 10%, sea un 8%, como es el dato que nosotros trabajamos en el mundo del retail, de centros comerciales y de moda sobre todo, bueno, eso ya será el visitante final el que decida. Vamos a intentar obtener datos y vamos a intentar aprender sobre ellos. Este es otro dato que estamos manejando con Luca en La Vaguada. Saber 2 puntos de información que hasta ahora uno era imposible obtener y el otro se basaba en base a encuestas. El primero es el porcentaje de mis visitantes que vienen de una determinada zona. Bueno, en base a encuestas, yo llegaba y preguntaba, ¿usted por favor me puede indicar su código postal? Me lo indicaban, me decían que eran verdad o mentira, y a partir de ahí nosotros creábamos nuestras zonas de atracción. Tenemos nuestras isocronas, sabemos qué porcentaje de nuestros actuales visitantes vienen de una determinada área, pero nunca podríamos saber qué porcentaje de ese área viene a nuestro centro comercial. En base a esas isocronas, yo sabía que, por ejemplo, para el caso de La Vaguada, el área de Hortaleza, y luego veremos una información adicional, el área de Hortaleza era un área importante para nosotros, pero hasta ese momento yo podía saber que era un porcentaje X del público que yo tengo, pero no sé cuánto porcentaje de Hortaleza venía a La Vaguada. Ahora mismo esa información ya la podemos obtener, como bien aparece en el marco, en el cuadro que está trabajando Elena ahora, podemos saber esa información de ese distrito en concreto o de otros distritos de La Vaguada. Esa información, además, nos está dando una serie de perfiles y saber cómo son esos perfiles, qué tipo de perfil es el que tiene el barrio de Hortaleza o el distrito de Hortaleza respecto al resto de los distritos, nos permite accionar y cambiar o modificar nuestras políticas de comunicación y de marketing de acuerdo a cada uno de los distritos. Y luego también, sobre todo, de los que son los que nos visitan y de lo que es la población en general. Y eso es algo que volvemos a la diapositiva anterior, y eso es algo que tenemos ahora mismo y que estamos empezando a utilizar. Antes hablaba de las encuestas. Las encuestas nos dan una información en un punto concreto del tiempo y preguntando. Ahora mismo tenemos una información continuada en el tiempo, por lo tanto podemos ver cómo están evolucionando los datos de acuerdo a nuestras acciones y sobre eso, además, sin preguntar. Es decir, esa parte del preguntar es muy importante porque mentimos y, aunque esté mal decirlo, mentimos. Entonces, con esta información que obtenemos ahora podemos ir viendo en tiempo real y, por ejemplo, un dato que tenemos ahora mismo en La Vaguada, hemos pasado del barrio de Hortaleza al distrito de Hortaleza de un 3%, que era aproximadamente el público que venía o que recibíamos en La Vaguada. Desde que hemos empezado a implementar este tipo de información, ahora mismo hemos conseguido aumentar ese porcentaje hasta un 10%, lo cual solamente traccionando un distrito que hasta ese momento nosotros no sabíamos si venía mucha o poca gente, ahora sabemos que debería venir más gente de la que estaba viniendo, hemos puesto foco sobre ellos y estamos consiguiendo resultados. Por mi parte, te dejo que continúes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por compartir con nosotros esa experiencia con los datos de Luca. El siguiente caso de uso que queríamos compartir con vosotros es lo que es el Sales Funnel, que es la continuación a lo que nos ha enseñado Jesús. Lo que podemos ver aquí es el Sales Funnel completo y podemos analizar cómo vamos convirtiendo de diferentes áreas hasta que la gente convierte finalmente a ventas. Podemos ver, como decía antes Jesús, en el mundo del retail las áreas de influencia se definen en base a isocronas. Por tanto, podemos definir diferentes áreas en base a diferentes isocronas o, por ejemplo, si estamos analizando un centro comercial, podremos también analizar la gente que está en el catchment area del centro comercial, la gente que está en el centro comercial, la gente que entra a una determinada tienda y cómo es la gente que además convierte a ventas. Aparte podemos ver cada uno de estos grupos, dónde trabaja y dónde vive. Como hemos visto antes, para cada uno de estas áreas de influencia, cada este grupo de personas, podemos ver cuál es el perfil más frecuente en cada una de estas áreas. Si analizamos, por ejemplo, la distribución por género y edad, vemos que en las dos áreas de influencia es muy parecido. También es parecido la gente que entra en cuanto a género, hay una diferencia ya en cuanto a edad, pero sí que vemos que en la compra convierten en este caso mucho más los hombres que las mujeres y además convierten más el perfil que es un poco más joven. Esta información es muy valiosa
para poder tomar acciones. Podemos también identificar cuándo es el momento en el que más gente tenemos, tanto por día como por tramo horario. En este caso vemos que más o menos se distribuye igual en las 4 zonas. Pero no solamente podemos analizar el perfil de los top que tenemos en cada área, podemos analizar el perfil de todos los visitantes que tenemos en cada una de las áreas. Podemos ver cuál es el perfil sociodemográfico por género, edad o poder adquisitivo en cada área. Podemos también ver el motivo por el que está en este área. ¿Es porque trabaja en esta zona o porque reside o simplemente porque es de visita? Puede ser un área, por ejemplo, turística o muy comercial. Y también, muy importante, podemos identificar el momento del día, o sea, el día y el momento de dicho día en el que por cada una de las áreas se concentra un mayor número de visitantes. Como hemos dicho antes, teníamos el top de los visitantes, pero aquí podemos jugar y ver cómo convierte cualquier grupo. Es posible que tengamos nichos en los que tengamos poca gente o pensemos que tenemos poca gente, pero pueden ser muy importantes porque es posible que conviertan o que conviertan de una manera diferente a los que teníamos en el top. Por tanto, esto nos va a ayudar a poder hacer análisis realmente de cómo se comportan nuestros clientes. Y ya finalmente, lo más interesante que queremos saber es cómo se comportan nuestros clientes, realmente el que compra, el comprador. Aquí podemos ver cómo es su perfil tanto sociodemográfico, podemos ver si compran más los visitantes, los residentes o los trabajadores, cómo es su distribución por edad y también podemos ver cómo es su comportamiento dentro de nuestro punto de venta, cuánto tiempo en media están, visitan más de una vez a la semana. Podemos saber también cuántas veces compran. ¿Compran una vez? ¿Compran muchas? Y también podemos tener datos del ticket medio. En este ejemplo, ¿vale? Vemos que aproximadamente el 90%, el 92% tiene un ticket medio inferior a 60 euros y tiene un comportamiento, vemos que viene una vez a nuestro centro y además más o menos compra una vez. ¿Hay diferencias con la gente que tiene un ticket superior? Pues, por ejemplo, podemos filtrar y quedarnos solamente con aquellos compradores que tienen un ticket medio superior a 90 euros. Pues vemos que realmente sí que hay diferencias. Visitan más la tienda y tienen una frecuencia más de compras por mes. Además, también hemos visto que hay un cambio. Cuando el que compraba menos era fundamentalmente visitante, pasaba por la zona, pero ni trabajaba ni vivía, en este caso vemos que aumenta de manera considerable los trabajadores en la zona. Probablemente podamos reforzar la gente que tenemos de atención a determinadas horas o tomar acciones más concretas para este público objetivo. Y finalmente, sí, esto es la demo. Vale, finalmente, para este mismo grupo que estamos analizando, que son los compradores, podemos también ver algo muy importante, como nos comentaba Jesús. Podemos saber estos compradores dónde viven y dónde trabajan, de cara sobre todo si queremos hacer a lo mejor una acción comercial o de publicidad. Entonces, podemos igualmente tenerlo para todos los compradores o también podemos buscar dónde están esos clientes que hemos dicho que pueden ser muy atrayentes para nosotros porque tienen un ticket alto importante. Podemos también saber si hay diferencia por el tipo de día. Si vamos cambiando los tipos de día, podemos ver si cambia la distribución de dónde viven o dónde residen y podemos jugar con todas las variables sociodemográficas y también por género y edad, de modo que podamos buscar nichos que pueden ser interesantes y probablemente no los estemos, no sé si trabajando bien o atendiendo como deberíamos. Y ahora, Lourdes, si quieres, pasas a presentar. Sí, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Pues para finalizar, esta es la realidad de Luca Store. Estos son los casos de uso, estos son nuestros clientes que ya han probado el producto. Como veis, son de diferentes sectores y con diferentes casos de uso, dependiendo del sector. Hay unos más atrayentes que otros y solo os puedo decir que estamos hablando de realidades, no de futuribles, ¿no? De algo muy, muy, muy tangible. Y además de eso, seguimos trabajando, ¿vale? en ampliar esos casos de uso que forman parte del mundo de Luca Store, pues llegando a predecir el comportamiento del cliente, activación de campañas, incluso en el online, y algo muy, muy, muy relevante, que es de verdad tener información de la omnicanalidad,
¿no? Esa que hablábamos al principio, realmente conocer cómo se producen esas interacciones entre varios canales y rentabilizarlas al máximo. Esto espero que os lo contemos el año que viene y que volváis a compartirlo con todos nosotros. Por nuestra parte, que finalizamos la parte de Luca Store y os cuento un par de temas logísticos. Os vamos a dar un respiro. Tenemos un café, 15 minutos, según salís a la derecha, y justo a la derecha también tenemos todas las demos y todos los corners que os ha presentado Elena, donde podéis hacernos las preguntas y profundizar sobre los casos de uso en los que mayor interés tengáis. A continuación tendremos dos ponencias, la de Carme Artigas, de Synergy Partner, que nos hablará de Show Me the Money y también cómo Luca y nuestro equipo de eSports, el Movistar Team de eSports, han trabajado conjuntamente para, bueno, ahí ya os lo contarán y os darán la sorpresa de cómo se han unido ambos mundos, ¿no? El del videojuego y el de Luca. Nos vemos dentro de 15 minutos.